Coronel Alberto Molina, gusto en escucharlo. Hubiera sido mi deseo de verlo, pero bueno, sabemos las dificultades que tenemos para conectarnos. Y además, sé que usted ha retornado de un periplo internacional. En todo caso, quisiéramos y vamos a abordar con usted algunos aspectos que hoy son de preocupación en el debate nacional. El primero, un poco analizar cuál es el estado y la salud de los militares, de las estructuras militar, respecto a la convivencia con la vida democrática de un país. Toda vez que en los últimos tiempos, en los últimos días, ha habido autoridades, ¿no?, que demandaban a las Fuerzas Armadas el cumplimiento del orden constituido. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Stalin. Un cordial saludo para mis queridos amigos de Radio Atalaya, especialmente a ti, Stalin, y a la inmensa audiencia que nos escucha. Desgraciadamente no estoy escuchando bien, está entrecortada la señal, de manera que te ruego hacerme conocer bien la pregunta. No lo he escuchado porque estaba Sí, entrecortado. nosotros lo escuchamos bien. Voy a plantear la pregunta. Y esta pregunta está relacionada a la salud, ¿no? A nivel de los, ¿no?, y control al cumplimiento de el orden constituido en el país. Usted escribió un artículo muy interesante al respecto y quisiéramos tener una visión amplia de cuál es el rol que hoy está jugando las Fuerzas Armadas en nuestro país, de cara a que muchas personas han pretendido o están pidiendo a las Fuerzas Armadas que garanticen el orden constitucional. No sé si me escuchó, Alberto. Qué pena, no se escucha bien, está entrecortado, no tengo claridad en la pregunta, Stalin. Qué pena la señal, no está bien, no escucho, está entrecortada y no tengo claridad en la pregunta. Está bien, pareciera ser que esto va a continuar de la misma manera. No sé si ahora usted me escucha bien, Alberto. Ya, está mejor. Está mejor. Sí, hago un planteamiento rápido sobre la introducción, y era un poco analizar la salud institucional de los militares respecto a la vida democrática del país, en el marco de que en estos últimos días ha habido autoridades y también opiniones ciudadanas en donde le piden a las Fuerzas Armadas que garanticen el orden constituido. ¿Me Es escuchó, importante Alberto? la pregunta, mi querido Stalin, dadas las circunstancias de tensiones que vive el país. Desgraciadamente estamos en un proceso electoral, digo desgraciadamente en tanto en cuanto hay fuerzas que realmente antidemocráticas, diría yo, que conspiran contra un proceso que debe ser más bien seguido por la ciudadanía para poder escoger en forma clara, en forma, en las mejores condiciones al mejor ciudadano para dirigir el país. Pero desgraciadamente las tensiones, el tema de inseguridad, el tema de recortes del sistema eléctrico, es decir, ha coadyuvado a una situación más densa, más complicada. Pero más allá de ello, tenemos unas Fuerzas Armadas democráticas, está establecido sus misiones de la Constitución. Estas Fuerzas Armadas, después de haber entregado el poder el año 79, estamos hablando ya hace 45 años, se han mantenido, ¿no?, expectantes, sí, pero garante del orden constituido, pese a que fue borrada la Constitución actual, porque la Así es. Constitución última, digamos, no última, la penúltima, digamos, del 98, establecía que las Fuerzas Armadas tenían, entre otras misiones fundamentales, la garantía de su ordenamiento jurídico. De manera que, pese a que fue eliminada la Constitución actual, Fuerzas Armadas ha demostrado en situaciones críticas en esos 45 años, en el tema de Bucarán, en el tema de Yamil Maguad, en las situaciones mismos de Correa, que han sido las más críticas porque ha golpeado, como he señalado en varios artículos míos y en publicaciones, debilitado y
ha golpeado duramente a las Fuerzas Armadas, que son una institución respetada y creíble en este país. Sin embargo, en estos días yo diría una malhadada declaración del jefe de comando conjunto, rectificada prácticamente luego de las Fuerzas Armadas, pues en el caso de la vicepresidenta, bueno, el tema está fuera de nuestras manos, el tema cómo se ha manejado con la vicepresidenta. Correcto. Tendrán que ver las autoridades que la misma Constitución establece que si está por la línea correcta o no. Sin embargo, Correcto. Y hablando, Alberto, de sucesión constitucional, ¿qué es lo que más le interesaría al país para no generar ruptura en la estructura del orden constituido respecto a la sucesión que en el marco de una licencia que tuviera que pedir el presidente para desarrollar su campaña, ya que es candidato no a la presidencia, a la reelección? ¿Qué sería lo más conveniente desde su visión, de sus análisis? ¿Qué lectura tiene? ¿Cómo tendríamos que terminar con este problema que realmente ha puesto en evidencia un sinnúmero de juegos de intereses, desde la política, el control de la justicia y el pronunciamiento de la institucionalidad de control respecto a los problemas que nacen alrededor de un proceso electoral? yo he señalado que las Fuerzas Armadas no pueden ser árbitros de una situación política. Los políticos y las instituciones, repito, están señalados en la propia Constitución, deben resolver los problemas de orden político. En el caso de la vicepresidenta y el proceso que debe darse de acuerdo al orden constitucional y las leyes como la ley de partidos políticos, de manera que yo creo que hay una Corte Constitucional. La Corte Constitucional es una institución que tiene la responsabilidad de establecer, digamos, no establecer, si se estableció la Constitución, perdón el equívoco, pero hacer cumplir, ¿no?, el ordenamiento constitucional, de manera que ahí debe ser dirimente, o mejor dicho, debe establecer los parámetros que están establecidos en las leyes y en la Constitución, que es la ley de leyes, pero, repito, las Fuerzas Armadas deben estar al margen de esta situación política. Fuerzas Armadas, pese a que ha sido borrado, como repito, en la Constitución del 98, que constaba como garante del orden constituido, siguen siendo. Y eso lo ha demostrado, acuérdense ustedes, el 30 de septiembre, en el tema del levantamiento policial, Fuerzas Armadas garantizaron el ordenamiento jurídico. Y para eso estamos. Pese, digo, está borrado, es la institución más creíble y que el país está siempre expectante a la actuación de sus mandos, que tienen que también estar encuadrados en lo que establecen no solamente la Constitución, sino las leyes subsidiarias como las que tenemos en las Fuerzas Armadas. Correcto. En tiempos de procesos electorales y de votos, como usted ha planteado en uno de sus artículos, dice el retorno de los brujos. Hay presencias de políticos, ¿no?, que en ese escenario se convierten desde mesías en cantadores que son de serpiente, de propuestas, ¿no?, de demagogos. ¿Y qué tendríamos que hacer? Usted en su artículo hace un análisis interesante para frenar estos retornos y este círculo vicioso, porque siempre vivimos en el mismo círculo vicioso de las inconformidades que se generan de la estructura de política a la estructura legal vigente y constitucional. ¿Qué debemos de hacer para frenar esto? ¿Cómo se puede corregir esta distorsión de la vida democrática que experimentamos cada vez y cuando que hay procesos electorales?
Y desgraciadamente, desde la colonia se repetía y se decía, las leyes se acatan, pero no se cumplen. Tenemos los órganos, repito, que deben ser los El responsables. desacato, coronel, el desacato a la ley es lo que más prospera en el país, ¿no? Coronel, lo escucho. ¿Perdón? Sí, sí, lo escucho, coronel. Y les decía que el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, tiene que estar las normas establecidas, ¿no? En el Código de la Democracia. Lo que tienen que hacer es hacer cumplir. Ahí están señalados las normas que rigen a los partidos políticos de los candidatos, pero desgraciadamente no se cumplen. Mire usted que ahora el 20 de este mes se cumplen el tiempo por los cuales fueron elegidas las autoridades del Consejo Nacional Electoral, pero no Así se es. ha cumplido. Hace 3 años debían haber de cumplir, digamos, mediante sorteo, haber cambiado a 2 consejeros. Pero no se hizo, y los 2 suplentes. Y ahora ya cumplen los 6 años y el procurador ha señalado que deben continuar en sus funciones hasta que sean reemplazados. ¿Cuándo? ¿Cuándo? El Consejo de Participación y Control Social, que debía, el órgano que debía haber cumplido esta norma constitucional y en las leyes subsiguientes, pero no se ha cumplido. Además, mire, decía, y recuerdo una de las frases de el canciller Otto von Bismarck, que decía: nunca se miente tanto como antes de unas elecciones, durante la guerra y después de una pesca. Desgraciadamente, como tú señalabas, los prestidigitadores, los encantadores serpientes están más activos que nunca. Y claro, le ofrecen el paraíso terrenal, ofrecen lo que no va a cumplir jamás. El Código de la Democracia establece que deben presentar los candidatos su plan de trabajo, pero ¿cuándo cumplen? Ese simplemente es copia y pega, nos engañamos. Después, digamos, no hay forma para después pedir cuentas para que en realidad cumplan con lo prometido, con lo que está señalado en una norma establecida en el Código de la Democracia. Pero este país, desgraciadamente, no cumplen con las normas, las leyes que establecen. Desgraciadamente eso es. No hay una... Lamentablemente eso es. Este es el país, Alberto, de la prórroga, del encargo, de el por última vez, cuando se quiere no, Qué pena que no tan aceptar la contada la vigencia de la estructura. situación. Sí, así es, Alberto. Ahora, también eso por parte de los organismos de control en el orden del control electoral, pero también en el orden de los candidatos. En su análisis, usted apunta a que para evitar todas estas descomposición e inestabilidades en el orden, en el proceso electoral, en el orden político, hay que hacer un buen gobierno y los candidatos deben de cumplir sus promesas electorales. Eso evitaría ese retorno de los brujos que usted llama. Mire, Stalin, estamos viendo la calentura, como dice, no está en la sábana. No hay partidos políticos. No hay partidos políticos. Y me refiero al... No hay partidos políticos y hay políticos mercaderes, como diría Francisco Huerta Montalvo. Claro, lo que hay, mira, lo que hay es maquinarias electoreras con los respectivos dueños, que son los que simplemente ellos a dedo eligen los candidatos. Por eso tenemos lo que tenemos. Tenemos 242, si no me equivoco, partidos y movimientos políticos, y como la norma establece que tiene un candidato ser auspiciado por un partido o movimiento político, compran o alquilan. Esa es una cosa grosera que conocemos y prácticamente auspiciamos.
y no importa que ahora sea candidato un individuo para tal o cual función y mañana en otro movimiento, partido político, pasado en otro, y así dependiendo de dónde le dan cobijo o dónde tiene la posibilidad de comprar o alquilar. Ese es el gran drama. Este país requiere una reingeniería total, ¿no? Desde la estructura política administrativa. ¿Cómo es posible que Tenguel sea una parroquia rural de Guayaquil? Que Jorge Enríquez, este cantón tan complejo, ¿no? Pertenezca a la Suaya, aquí en la costa, y cualquier actividad los ciudadanos tienen que ir a cuenta, digamos, a realizar cualquier cuestión administrativa. Entonces, desde eso requiere una nueva organización política administrativa. Luego, los partidos políticos tienen que volver a ser como eran antes, partidos políticos nacionales, donde solamente haya afiliados. Y para ser candidato debe estar afiliado por lo menos 2 o 3 años. Debe haber esfuerzos. Para eso le subsidiamos a los partidos políticos. Damos nuestro dinero, escaso dinero, a los partidos políticos, los cuales tienen que tener escuelas de formación política para nuevos líderes. Desgraciadamente encontramos, y no pasa nada, que un partido político ese dinero tiene en política de acumulación, o otros partidos políticos que gastan hasta en operaciones. De manera que, mira, hay un caos y no hay una autoridad, o mejor dicho, no hay una conciencia social que diga respetemos lo que está escrito y todos no hagamos ese esfuerzo para que tengamos un país mejor, de lo cual seguimos de tumbo en tumbo. Muy bien, me quedo con lo último, que es un resumen del pensamiento de nuestro invitado, el coronel Alberto Molino. Hay que ir a una profunda regeneración, una reorganización estructural a nivel del Estado, tanto en la vida política como en la vida administrativa. Es muy importante que también la conciencia social, ¿no?, se empodere de esa necesidad y que cuando se le consulte, porque al final no toda reforma en el orden de la estructura constitucional requiere consultas, nos pronunciemos con conciencia social, con responsabilidad social. Y tenemos una oportunidad ahora próximamente en febrero a nivel de un proceso electoral y otras veces en las oportunidades de consulta que se le plantea al pueblo ecuatoriano. Coronel Alberto Molina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, siempre mi saludo cordial, mi respeto a este importante medio de comunicación como Radio Atalaya. Desgraciadamente, el tema de comunicacional ahora, de comunicación, perdón, no es de los mejores y tenemos dificultades. Y Así que me es. perdonen también porque no he podido señalar, porque no escuchaba bien. De manera, pero un cordial saludo y siempre será la orden. Buen día.